Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestra clase de, de hoy, martes. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde te bendecimos, te damos gracias por la vida que nos has permitido hacer algunas actividades. Y ahora, Padre, disponemos de este tiempo para capacitarnos, para estudiar. Señor, permite que tu Santo Espíritu se pueda mover en nuestras vidas y sea a través de tu poder santísimo que podamos ser capacitados para hacer la obra que tú deseas que hagamos, Padre, en favor de la humanidad, de todos aquellos, Padre, que requieren que les comuniquemos el mensaje de salvación y que vengan a ser parte del reino de tu Jesucristo. Te damos gracias por todo. Bendice a nuestros alumnos y al que te habla también, Padre, danos dirección, que podamos ser de bendición para todos en esta tarde. Te lo damos, te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre santo y precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con quién hizo la tarea. Si ustedes recuerdan, en la unidad que vimos acerca de, este, de compartir el testimonio, y que fue la unidad el número 4. En la unidad número 5 vimos preguntas de diagnóstico, pero les pedí de favor que hicieran su testimonio tomando en cuenta cuatro frases muy importantes. La primera, que era mi vida antes de encontrar a Cristo. Esa es la primera parte. ¿Cómo era su vida? De manera muy corta, recuerden que en el testimonio vamos a hablar más de los beneficios que de todo aquello que no bendice y que es la cuestión negativa. ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? Esa es la segunda parte. Y la tercera, ¿cómo comprometí mi vida a Cristo? Y el punto número 4 es la diferencia desde que yo conocí a Cristo, la diferencia que ha representado en mi vida hasta el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Entonces debe haber una marcada diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Así que con quien guste empezamos. Le damos el micrófono. Adelante, la tarea es para todos. Todos debieron haber hecho la tarea. Permiso, a ver si la hicimos bien. Yo lo que escribí fue que yo me crié dentro de la iglesia, mis padres eran de la iglesia, mis abuelos, mis bisabuelos eran de la iglesia, y después que crecí y me bauticé, sentí como que mi vida había llegado a completar mi vida, se había llegado a completar mi vida como cristiano. Y desde ese momento empecé a alejarme, empecé a enfriarme, y cuando me di cuenta estaba totalmente alejado de Dios. Sentía un vacío que iba creciendo cada vez más hasta que me descubrieron una enfermedad, y ahí mi mundo se desboronó por completo. Llegué al fondo y entonces entendí que debía volver a reencontrarme con Dios. Me rendí ante Él, le pedí en oración muchas veces, y creo que de este momento realmente entregué mi vida a Dios. A tal punto que el día del que tenía una cirugía de mucho riesgo, siempre digo, fue el día que más paz sentí en mi vida. Dejé todo en las manos de Dios. Él me sacó de ese momento, y hoy doy gracias por haberme enfermado, ya que si no hubiera pasado por ello, hoy estaría vivo físicamente, pero estaría muerto espiritualmente. Desde allí todo cambió en mi vida. Ahora tenemos dos hermosos hijos con mi señora. Eh, Trabajo dentro de la iglesia. Tengo un mejor trabajo secular.
construimos nuestra casa propia, entre tantas otras bendiciones, pero lo que más valoro es ser, hoy por hoy, ser una herramienta útil en las manos del Señor para su causa. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Por favor, pueden abrir su micrófono y... Sí, permiso, pastor. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, hermano Dante. Bienvenido. Adelante. Bueno, ¿qué era mi vida antes de conocer a Cristo? Bueno, ahí coincidimos con el hermano Mario, ¿no? En realidad yo también nací dentro de la iglesia. Mi padre no iba a la iglesia, pero mi madre sí. Siempre igual, de todas maneras, como todo ser humano, se resiste al llamado, ¿no? Por más que uno crezca dentro de la iglesia, la decisión tiene que tomarla uno, ¿no? Personalmente. Pueden hacer muchas cosas por vos, pero la última decisión la tiene que tomar uno, ¿no? Un día que, bueno, siempre, yo siento que mi madre siempre me acompañó en oración y un día sentí el llamado de Dios, ¿no? Sentí que el Señor me llamó en una prédica. Me alejé un tiempo, como decía el hermano Mario. Lamentablemente también tomé decisiones, algunas pequeñas adicciones también, que realmente me llevaron a tomar unas malas decisiones en la vida, ¿no? Y un día comprendí que mi vida necesitaba realmente de Dios, ¿no? Y comprendí el mensaje de salvación a través de Jesús, ¿no? Precisamente de un llamado, de una prédica en la iglesia, donde frecuentaba, no siempre, pero una vez me invitaron y fui. Y en ese momento me convencí, solamente me convencí. Y luego en el transcurso del tiempo, el 14 de diciembre de 1991, tomé la decisión, digamos, en el bautismo, ¿no? Me bauticé, ese día me bauticé. Y créanme que ese día, para mí, de lo convencido que estaba antes, en ese día, yo sentí que el Espíritu de Dios me tocó en mi vida. Y realmente ahí es donde tuve el tiempo de la conversión, ¿no? Desde ahí, desde ese momento, desde ese tiempo, todo cambió. Lo que me producía placer, vamos a decir, de lo mundano, de la carnalidad, de todo, dejó de existir. Y todo lo que compete a la vida espiritual, a lo espiritual, desde ese día siento que me produce gozo, que me produce alegría, que me produce seguridad, que me produce esperanza. Y no hay otra cosa. Entendí, comprendí, me convenció el Espíritu que no hay otra cosa en esta vida que me voy a llevar, que es lo único, lo más grande, es Cristo. Es ese camino que me lleva al Padre. Y es donde produce ese cambio y donde produce ese gozo y esa alegría, ¿no? Y esa esperanza. Ese fue el antes y el después, y lo voy a recordar toda mi vida. Y siento, cuando recuerdo ese día, es que siento tanta alegría en mi corazón, tanta alegría,
que no hay palabras para explicar ese momento hasta el día de hoy. Ese más o menos sería mi testimonio. Quizás hubiera más cosas para contar, pero bueno, yo creo que es más, es reducido, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Lo más grande es Cristo, para mí, lo más grande. Muy bien, hoy me evangelizó, pero quiero yo, la última parte es ahora que es su vida en Cristo. Es decir, qué es lo que hace ahora? ¿Qué es la última parte del testimonio? Porque con ese es el cierre. Te escucho. ¿En qué dice usted? ¿En el sentir o en lo que estoy trabajando en la iglesia? Ahí lo cortó el micrófono. En lo que hace, en lo que está trabajando, porque ahora en Cristo, ¿qué es lo que hace y por qué lo hace? Ah, no, y bueno, casualmente por lo que yo decía, es porque me produce gozo, me produce alegría trabajar en la obra del Señor, en la obra de Dios. En el 2 de abril del 2011 me consagraron de presbítero, es un cargo un poquito menos, un cargo menos que un pastor, y el 30 de octubre del año pasado, ahora en octubre va a ser un año, me consagraron de pastor. Actualmente estoy trabajando como copastor de una iglesia, pero a la vez soy sobrevedor del distrito de la provincia de Buenos Aires. Y también estoy en el Consejo General Ejecutivo como primer vocal. Así que estoy trabajando, no me alcanza el tiempo, hermano, pero lo hago para la gloria de Dios y me produce satisfacción. A veces me retan y dicen, bueno, tenés que dejar un poquito algunas cosas, pero hoy digo, no, estoy feliz, estoy gozoso. Muy bien, amén. ¿Alguien más, por favor? Tenemos el tiempo es de ustedes. Adelante, hermana. Pasa vos, hermano. Vamos. La primera pregunta, ¿qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? Ay, hermano, pues hasta pena me da. Yo fui una hija muy rebelde, soy la hija mayor de cuatro hermanos. Y por el tipo de vida que llevamos en familia, pues me hice de una coraza muy dura. Mi carácter era muy arrebatado. Era yo una persona muy dominante. Bueno, todavía tengo algo de, pero me hice de ser muy dura en muchos aspectos que quizá a mi corta edad pues no era muy normal. ¿Cómo es que comprendo que necesitaba a Cristo? A mis 19 años tomo una mala decisión y esta mala decisión me trae como consecuencia el que mi vida cambie drásticamente. Yo, al saber que le había yo fallado a Dios, busco de alguna manera expiar mi culpa, mi falta, y busco bautizarme para sentirme limpia. Pero pues obviamente las consecuencias de mi falta pues no repercutieron nada más ahí durante mis 19 años, sino me alcanzaron hasta cerca de mis 22 años. A los 19 años yo me caso, y ese matrimonio fue lo
más espantoso que me pudo haber sucedido en mi vida por toda la situación que se vino con la persona que era mi esposo. Y viví, hermano, en ese tiempo los años más cortos de mi vida porque vivíamos en una situación muy tensa, muy difícil, muy complicada en todos los aspectos habidos y por haber dentro de un matrimonio. Tomo la determinación, hermano, de no seguir porque ya estábamos alcanzando ya esta violencia de parte de mi ex esposo. Y pues yo ya había aguantado muchos tipos de violencia, a lo que pues ya nada más me faltaba que me golpeara y yo tomo la decisión de no seguir. Para mí, a mis 21 y medio fue algo muy difícil porque era quedarme con una hija, era enfrentar a mis padres, a mis hermanos, siendo la mayor, ya con una vida fracasada. Era enfrentar a mis hermanos en la iglesia y decir, no pude. Sin embargo, para mí, mi estabilidad y la estabilidad de mi hija eran primordiales. Y pues le pido perdón a Dios y me aviento con el divorcio. Obviamente, el divorcio también trae muchas consecuencias muy difíciles. Pero a partir de ahí, el ver que aún en esas circunstancias de vida, mi Señor nunca me abandonó, siempre estuvo ahí poniéndome todo para que yo saliera del mismo hoyo donde yo me había metido. Me hace apegarme a Él, me hace buscarlo, me hace necesitarlo. Y aun cuando yo ya era bautizada a mis 19 años, siento que es esa parte de la transición de mi vida en este divorcio, que yo empiezo a sentir la necesidad de buscar a Dios. Inicio con un regresar a la iglesia. Regresé obviamente a la casa de mis padres. No fui bien vista en la iglesia, fui señalada, fui marcada. En los tiempos que me toca vivir esta situación, pues no se me permitía ni siquiera levantarme a hacer una aportación de la escuela sabática porque era yo divorciada. No podía yo pasar enfrente a levantar las ofrendas o hacer algún cargo dentro de la iglesia porque era yo la divorciada. Entonces, para mí era algo pues muy lastimoso, muy marcado, ¿no? Dentro de mi congregación. Sin embargo, esto no me hace soltar a Dios, sino aferrarme más a Él. Siento que a partir de esta situación que yo vivo, empiezo a pegarme, a buscar más a Dios. Afortunadamente, llega a mi vida nuevamente el pastor que me bautizó, me empieza a evangelizar nuevamente, me busca en casa y mi vida empieza a dar un giro total porque yo venía de ese divorcio con ese coraje a los hombres, a la vida, a las circunstancias. Nunca hice culpable a nadie, siempre fui responsable que lo que yo había vivido era parte de mis propias consecuencias, de mis malas decisiones, pero sin embargo yo estaba enojada con la vida, con todo. Pero el adentrarme a conocer más a Dios me hace tanto aceptar mis propias consecuencias, aceptar que yo había tenido la culpa de muchas cosas porque era parte de mi desobediencia a Dios, y me hace aferrarme a enseñarle a mi hija el amar a Dios para que ella no fallara y cayera en el mismo error que caí como cristiana, porque aunque yo no nací dentro de la iglesia, pues yo llegué muy chica a la iglesia, aproximadamente de 9 años. Dios me da la oportunidad de conocer a mi actual esposo y empieza mi nueva vida.
de mi nuevo matrimonio. Tengo 2 hijos y bendito sea Dios, aparentemente se integra muy bien mi hija también. Empezamos en la transición de un nuevo matrimonio a luchar, pero en esta ocasión mi esposo es muy noble y mi reto es que él conozca a Dios, que él se entregue a Dios, que él se bautice, que él haga su compromiso. Y este es mi reto ahora personal. Bendigo a Dios porque en todo momento él me ha ayudado. Mi esposo es bautizado, mis 3 hijos son bautizados, aún el menor que tiene 17 años, ya tiene 3 años bautizado. Ha sido un camino complicado, ha sido difícil, pero creo que ahí la llevo. Pero en esta transición, Dios me quitó mi mal carácter, me quitó mi impaciencia. Era yo una mujer muy impaciente, era yo una mujer que por todo buscaba yo no el pleito, sino el defenderme, pero a lo mejor no era con una palabra de amor, de apapacho, sino de que me tienen que escuchar y que tienen que saber que aquí estoy presente. Y Dios en este camino me ha ido moldeando más que nada este temperamento, este carácter. ¿Cuál ha sido mi compromiso a partir de que yo conozco a Cristo y que yo siento en mi vida a Cristo y que marca esta diferencia? Es que casualmente, o Dios así me ha acomodado, siempre me encuentro mujeres maltratadas, siempre me encuentro mujeres que viven violencia en el matrimonio, que viven situaciones de maltrato psicológico, económico y tantas cosas que se viven. Y ahí estoy, hermano. Parece que Dios me lleva exactamente allí y aconsejo a esas mujeres. Algunas las he ayudado a que reconcilien su matrimonio, algunas las he ayudado a divorciarse, algunas las he ayudado a aislarse, las hemos albergado en lugares que ellas deben de estar a salvo para que sus parejas no las encuentren y ellas puedan ponerse a salvo junto con sus hijos. Pero parece ser que este es el camino en el que Dios me ha utilizado estos últimos años, porque siempre me encuentro mujeres en situación de este tipo y hasta parece, le decía yo alguna vez al Señor, hasta parece, Señor, que me pusiste, yo practiqué para esto, para poder auxiliar a estas mujeres que están viviendo este tipo de situaciones. Dios me ha utilizado en otros ámbitos, a Dios gracias, pero siento que este es el que ha marcado más mi vida, porque han sido muchas las mujeres que he ayudado a que se liberen del yugo maltratador y muchas mujeres que han salido adelante cuando incluso ya querían hasta quitarse la vida y abandonarlo todo y en su desesperación, ¿no? Dejar hasta de existir. Y Dios me ha utilizado, yo siempre he bendecido su nombre por eso, porque Dios me ha utilizado. Yo sé que no soy yo, sino que soy el medio que Dios ha usado para ayudar a otras mujeres. Muy bien, hermana, un ministerio que se llama Ministerio de Atención a Mujeres con Violencia. Muy bien, miren cómo en nuestros testimonios, nos pueden ser de mucha utilidad para que otros sean alcanzados. Y seguimos escuchándoles. Por favor, abran sus cámaras y su micrófono. Adelante, mis hermanos. ¿Hicieron la tarea? Ana María de los Ángeles, hermano Tocayo, Ricardo. Muy bien, los testimonios
cuando estamos compartiendo el testimonio, recuerden que debemos de darlo en 3 minutos. Por eso lo escribimos y hacemos, hacemos, por así decirlo, copia y estamos haciendo un borrador. Le llamamos borrador para mejorar nuestro testimonio y quedarnos ya con el que va a quedar, que vamos a utilizar y lo vamos a compartir pues prácticamente en 3 minutos. Así que quiero escuchar cómo vieron los testimonios, cómo se escucharon ustedes, Mario, Dante, Esmeralda, porque ya vimos los testimonios, el antes de Cristo, ¿verdad? Un hijo rebelde con, pues, de no querer ir a la iglesia de sus padres, muy dedicado a tener mis propios ídolos, Che Guevara, Mao Zedong, es decir, en un tinte comunista y vinculado a la universidad. Pero en mi rebeldía, ahí Dios me tocó en un anfiteatro, en mi clase de anatomía. Cuando llegué a la funeraria y nos dijo el médico, el maestro, ahí hay 2 cadáveres, a uno lo bañan y lo ponen en la plancha y con eso vamos a trabajar. Y éramos 2 y los demás compañeros no llegaban, los demás compañeros de la clase éramos 2 nada más. Y él se fue y nos dejó a los cadáveres ahí. Y nos quedamos viendo a ver, bueno, quién agarra el tronco y quién agarra los pies para subirlo a la plancha. Lo desnudamos, lo bañamos, era alguien que se había ahogado en el mar. Y prácticamente al estar abriendo ese cadáver, hagan de cuenta que todo lo que yo había leído de la palabra se me vino a mi mente. Y tuve ahí lo que le llamamos punto de inflexión, un punto de quiebre. Cada uno tuvieron ustedes un punto de quiebre a través de una enfermedad, a través de una predicación, a través de una situación vivencial dura y difícil, como la de hermana Esmeralda. Es decir, que algunos los llevó al bautismo y otros aún con el bautismo y después del bautismo no tenían ese punto de inflexión. Yo lo tuve antes del bautismo, cuando le abrí mi corazón a Cristo y entonces yo decidí. Y fue algo impresionante lo del bautismo para mí. Fue algo impresionante. Estaba recordando lo que decía Dante. Fue algo impresionante que marcó mi vida para siempre. Para siempre. Para siempre. Pero lo más interesante fue cuando, no solamente cuando me sentí perdonado, porque escuché las palabras del ministro, que recibí yo el perdón de pecados, pero luego dijo, y el don del Espíritu Santo. Y lo del don del Espíritu Santo, hermanos. Y curiosamente de eso prediqué casi todo este fin de semana, del Espíritu Santo, viernes, sábado y domingo. Porque a veces en la iglesia poco se predica de esto, de las virtudes, de los dones, del fruto, de todo aquello que nos acompaña y que nos hace vivir de una manera diferente. El toque del Señor, la bendición del Señor, el regalo del Señor. Y cuando descubro el don del Espíritu Santo, entonces le hago una persecución de locura, esquizofrénica y paranoica al don del Espíritu Santo. Y allí me involucro y me comprometo. Y qué bueno, hermanos, que sus testimonios, cuando ya los escribimos, podemos nosotros, al compartirlo con otros, impactar sus vidas de la realidad de Cristo. No como algo histórico, no como algo que está allí, sino como algo presente y que es activo y que está vivo. Cristo está vivo y activo en nuestras vidas. Así que vamos a entrar a la unidad que nos corresponde hoy, que es la unidad número 6. Y ya vamos a entrar con el Evangelio. ¿Se acuerdan del Evangelio? ¿Qué dijimos? Gracia, luego hombre, luego Dios, Cristo y fe. Repitan conmigo, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Cuando nosotros manejamos bien los dedos de las manos y sabemos de qué, cuando voy a presentar el Evangelio, yo sé que tengo que empezar por gracia, luego hombre, luego Dios, luego Cristo y luego fe. Y con eso termina el Evangelio. ¿Sí? Entonces voy a poner la presentación y vamos a entrar a la unidad número 5 y vamos a empezar con el Evangelio. Y recuerden
Y recuerden, hermanos, que allí en su cuaderno de trabajo viene todo lo que vamos a estar poniendo. Permítame, voy a hacer la presentación. Muy bien, estamos en la unidad número 6 y del Evangelio. Recuerden que son 5 puntos: gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y en esta unidad 6 vamos a ver 2 puntos. Vamos a ver gracia y vamos a ver hombre, ¿sí? Y bueno, ahí viene la hoja de tareas y viene prácticamente que leamos el libro de texto, que ya lo tienen ahí ustedes en PDF. Y ahí vienen las páginas del libro, de la 30 a la 32 y de la 57 a la 59. Y luego, al final de la unidad, vamos a contestar la guía de estudio. La guía de estudio que viene al final. Como tienen ustedes el libro que lo mandamos en PDF, que es diferente y no coinciden las páginas con el cuaderno de trabajo ya impreso. ¿Por qué? Porque la impresión de las hojas abarca adelante y atrás. Y en las hojas de trabajo que les mandamos es hoja por hoja, hoja por hoja. Y por eso no coinciden. Y luego por ahí decía, hermano, no encuentro la guía de estudio. Bueno, la van a encontrar al final de cada unidad, está la guía de estudio. Y luego viene aquí memorizar la tarjeta, el Evangelio Gracia. Hay que memorizar todos los puntos del Evangelio Gracia, que lo vamos a ver, la tarjeta. Lo más importante de gracia. Esto es muy importante, manejar la tarjeta gracia y rápidamente podemos nosotros decir de gracia los puntos más importantes. La vida eterna es un regalo. No se gana ni se merece. Y luego viene ilustración, regalo de un amigo. Esos son los 3 puntos que hay que memorizar. Así que luego viene la tarjeta 4, que lo que significa regalo de un amigo. Y vamos a poner esa ilustración. Es bien importante que las ilustraciones, aunque vienen en el libro, no las memorice tal cual. Aquí lo importante es apropiarlas con nuestras propias palabras. Y luego viene, memorice la tarjeta 5, el evangelio hombre. ¿Y qué tenemos que memorizar? Que el hombre es pecador. Definición de pecado. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y viene de la ilustración del huevo podrido. Entonces, son los puntos principales que tenemos que aprendernos de la tarjeta número 5, el Evangelio Hombre. Y viene ahí, en la tarjeta 7, la ilustración del huevo podrido, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la ilustración del huevo podrido? Y cómo contarla y cómo compartirla con el candidato al que le estamos presentando el Evangelio. Así que también dice, prepárese, esté preparado para compartir su testimonio, como el testimonio ya lo tienen escrito, y hacer las preguntas de diagnóstico y presentar gracia y hombre durante el entrenamiento. Cuando salimos al entrenamiento, les decimos, a ver, a mis queridos alumnos, acuérdense, van a presentar del Evangelio, nada más las 2 primeras partes. ¿Cuáles son las 2 primeras partes? Gracia y hombre. Pero también les voy a dar oportunidad a que compartan su testimonio. ¿En qué tiempo lo tienen que hacer? 3 minutos. Todo eso que dijeron, que yo les dejé chance que hablaran y hablaran y hablaran, usted tienen que reducirlo a 3 minutos. A 3 minutos, acortar su testimonio, decirlo. Por eso es importante puntualizarlo bien sin que pierda la hilaridad y a dónde queremos llevar el testimonio para que sea un impacto para las personas. Muy bien. Siempre esté contactando a sus compañeros de oración.
¿Cómo los contacta? Diciéndoles, tenemos varias personas que estamos visitando. Estos son los nombres de los que estamos visitando o a quienes les vamos a compartir el evangelio para que oren por ellos, para que intercedan por ellos. Y luego viene, complete el cuadro de tiempo de estudio y complete la hoja de progreso. Este es el bosquejo en sí. ¿Sí? Este es el bosquejo en sí. Y aquí viene introducción. Recuerden que el bosquejo está compuesto de 4 partes. Introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Yo se lo estoy, repite y repite y repite para que usted ya lo memorice. ¿De qué se compone el bosquejo? De 4 partes. ¿Cuáles son? Introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y bueno, aquí está la parte de complete, testificando como estilo de vida. Y vienen aquí, en la derecha, en el recuadro hasta abajo, el tiempo de estudio. ¿Qué tiempo le dedicamos en la semana al estudio? De domingo a sábado y el total de horas. Pueden fraccionarlas por 20 minutos, por 30 minutos diarios, 1 hora, y al final contabilizan la hora y minutos que ustedes van a dedicarle al tiempo de estudio. Y viene aquí la testificación como estilo de vida. Esta semana, ¿quién le testificó? ¿Y qué parte del bosquejo testificó? Introducción, evangelio, decisión o asistencia espiritual inmediata. Durante la clase, usted que vio que su maestro, su entrenador, ocupó del bosquejo y se ocupó la unidad número 6, ¿qué ocupó? En esa salida de entrenamiento práctico, durante esta salida, usted, ¿qué presentó? ¿Qué parte del bosquejo presentó? ¿Y cuáles fueron los resultados? Y luego hay una reunión de sesión de informes. En todas las unidades vamos a ver esto. Así que este es el bosquejo. Y aquí estamos en la unidad ya número 6. Estamos en la unidad número 6. Vayan a su cuaderno de trabajo. Y es el evangelio, gracia y hombre. Vamos a ver estos 2 puntos. Pero primero vamos a hablar de gracia. Ahora, quiero que ustedes recuerden que cuando hablamos de la introducción, me voy a la introducción, hablamos nosotros en la introducción que primero trabajamos con la persona su vida secular. ¿A qué se dedica y qué hace esto? Y al llegar a su casa observamos cuáles son las cosas que le llaman la atención y podemos nosotros establecer una plática introductoria con él a través de eso. Preguntar a qué iglesia asiste, o cómo llegó a nuestra iglesia, quién lo invitó, etcétera. Cómo es que conoció a la iglesia, qué le pareció el culto, y ya luego nos vamos al testimonio iglesia y luego personal. Y ahí es donde en 3 minutos compartimos el testimonio sin darle la clave, cómo es que usted obtuvo la vida eterna. Nada más decimos, yo ya tengo la vida eterna, pero no le diga cómo es que la obtuvo, porque esto es hasta después, se lo vamos a aclarar. Y vienen las 2 preguntas de diagnóstico. En la primera, ¿ha llegado usted al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy, irá al reino, al cielo, para que lo pueda entender él? Y recuerden de primera de Juan 5:13. Para esto, para que nosotros estemos ciertos de que tenemos vida eterna. No vamos a contar todo el texto. Y luego viene, me permite hacerle una pregunta, y es cuando nosotros hacemos la segunda pregunta de diagnóstico. Suponga que muriera hoy y se presenta ante Dios y él le dijera a usted, oye Ricardo, ¿por qué razón debo dejarte entrar al reino? Y luego la pregunta es, ¿usted qué le respondería? Y repita lo que ya dijimos y confirme la respuesta para que usted diga, usted dijo así, que porque usted es bueno, que porque usted hace esto, usted cree que por eso va a entrar al reino. O hay gente que dice, la verdad no sé qué contestar. Y entonces, para pasar de la introducción, escuche bien, al evangelio hay una transición. Hay una transición. Y esto es lo que vamos a ver aquí, la transición. La misma que está en el bosquejo va a aparecer aquí y se le va a llamar la transición de las buenas noticias. Y esta sí hay que aprendernos de memoria. Y le decimos, doña Margarita, doña Esperanza, señor Dante, cuando contestó la primera pregunta, fíjese, pensé que yo le tenía buenas noticias para usted. Pero luego, cuando yo escuché su respuesta a esta segunda pregunta, ahora quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado.
Y así se lo tiene que decir, con esa efusividad, con ese entusiasmo, con esa manera de decirle acerca de que se equivocó en sus respuestas, pero él, al decirlo de esta manera, aunque le decimos que se equivocó, no se va a ofender, porque le pasamos de un punto a otro. Por eso se llama transición. Vamos a pasar de introducción al evangelio. Y para pasar de la introducción del bosquejo al evangelio, utilizamos la transición que se llama las buenas noticias. Cuando usted contestó, Ricardo, la primera pregunta, oiga, pensé que tenía buenas noticias para usted. Pero luego al escuchar la respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que traigo las noticias más maravillosas que usted jamás ha escuchado. Y entonces la transición nos va a ayudar, hagan de cuenta que es como una llave que nos permite abrir una puerta para entrar a la habitación. Es decir, paso de la introducción, meto la llave, que es la transición, abro la puerta y entonces entro a presentar el evangelio. Espero que me vayan comprendiendo de qué trata la transición. La transición es solamente la llave para pasar de introducción a predicar el evangelio, a presentar el evangelio. ¿Y cuál es el primer punto que yo tengo que presentar el evangelio? Es la gracia. Es el primer punto, recuerden, el dedo pulgar, la gracia. Entonces, puntos para recordar al presentar el evangelio. Cuando hable acerca de las buenas noticias, entonces, cuando estemos en la transición, ¿cómo deben ser sus expresiones faciales? Oiga, cuando usted me contestó a la primera pregunta, oiga, pensé que traía noticias buenas. Pero luego, cuando escuché su segunda respuesta a la segunda pregunta, oiga, me parece que traigo buenas noticias. Muy sin chiste, muy parco, muy sin sabor. No. Póngale sabor con sus facciones, con su forma de decirlo. Oiga, cuando contestó la primera pregunta, noticias para usted. Pero doña Emilia, luego de escuchar su respuesta a esta segunda pregunta, quiero decirle que traigo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Entonces sus expresiones faciales cuentan. El tono de su voz también cuenta. Deben de ser de tal manera que las facciones con la voz coincidan, vayan de la mano, respalden la grandiosa historia que jamás se ha dicho. Usted va a hablar de la grandiosa historia que jamás se ha dicho. Así que tampoco se trata de que usted tenga una figura autoritaria de yo lo sé todo, de saberlo todo. Ajá, yo se lo voy a explicar porque usted parece que no sabe nada de esto. No tome una postura de saberlo todo, de que es usted el mero mero, no, o la mero mero, no. Sino evite proyectar esa figura. Así que es bien importante que cuando usen las Sagradas Escrituras, también cite únicamente las porciones relevantes del versículo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el evangelio, de qué está constituido, que es como el ser humano? ¿Se acuerdan que dijimos que las partes del ser humano, los huesos, los músculos, la piel, etcétera? ¿Se acuerdan cuando vimos esa primera esa unidad donde hablamos de cómo se conforma el evangelio? Pues ahorita vamos nosotros a hablar de los huesos. Y un punto es la gracia. Pero la gracia tiene músculos que sostienen esos huesos. Y esos músculos son los textos bíblicos que vamos a utilizar. Recuerden que estamos presentando el evangelio. Y entonces, cuando yo hable de la gracia, yo tengo que tener textos. Voy a usar la Biblia, ¿sí? Para compartirle a la persona esas porciones de la Biblia más relevantes del versículo. No voy a contarle o leerle todo el texto, sino voy a ocupar solamente parte del texto. Desde luego que es importante que conozca usted todo el texto, que usted sí lo tenga completo el texto, ¿sí? Sí, entonces tenemos la Biblia
Y es bien importante entonces conocer los textos de la Biblia, pero aún los textos de la Biblia solamente vamos a tomar las porciones más interesantes o las de más importancia, ¿sí? Así que, y cuando utilice las ilustraciones, el punto C, estas deben de ser aprendidas, es decir, no memorizadas. Si usted se la quiere memorizar, memorízalas, pero yo no le recomiendo, porque al final cada uno tiene que presentar la ilustración de acuerdo a su personalidad. Es decir, usted personalice siempre que sea posible cada ilustración. Y una vez que usted ya sabe el punto central, a de qué se trata, usted puede relatar la ilustración, no como viene en el libro, porque en el libro va a haber todas las ilustraciones ahí, pero no queremos que lo diga a pie juntillas, con punto y coma, sino que usted se la aprenda, pero usted la personalice, la haga propia y con sus propias palabras y su propio estilo, usted presente la ilustración. Usted diga la ilustración de acuerdo a su propio estilo y con sus propias palabras. Así que es bien importante también cuando utilice las frases de transición, estas sí, dijimos, deben de ser memorizadas. Estas sí. Memorizadas y se deben de utilizar consistentemente. Señor Mario, cuando usted me contestó la primera pregunta, pensé que traía buenas noticias para usted. Ah, pero cuando usted me contestó y me dio la segunda respuesta a la segunda pregunta, don Mario, quiero decirle que le traigo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Es la transición de introducción al evangelio. Y allí yo debo de sí memorizar y debo de ser consistentemente a la hora de utilizar la transición. ¿Por qué? Número 2, las frases de transición nos ayudan a mantenerlo sobre el bosquejo y también nos ayudan a facilitar la presentación. El bosquejo es para que yo no me pierda, que voy de un punto a otro punto de una manera gradual e incremental. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? De una manera gradual e incremental. Vamos a ver, vida secular en introducción. De ahí subimos de manera incremental, vida religiosa. Y nos interesa el punto espiritual cuando llegamos a las preguntas de diagnóstico. Pero antes tenemos nosotros testimonio, iglesia, testimonio personal. No conteste la segunda pregunta. Primera de Juan 5:3. Vayan tratando de memorizar el bosquejo. Primera pregunta de diagnóstico. Vuélvale a preguntar. ¿Me permite hacer otra pregunta? Segunda pregunta de diagnóstico. Con las preguntas de diagnóstico, ¿se acuerdan que tuvimos una tablita en la unidad anterior donde nosotros sabemos que las preguntas de diagnóstico son no solo para entender en qué está la persona, sino también darle una interpretación a las preguntas de diagnóstico? Interpretamos, sí hay que evangelizarlos, sí hay que hacer comparación de doctrina con ellos porque ya ellos ya conocen el evangelio. Es decir, ¿en qué punto están? Y ahorita estamos ya nosotros en el punto de número 3 de ir al próximo punto del evangelio, hacia el próximo punto del evangelio. Y entonces estamos ya en el punto de gracia. ¿Están conmigo? El evangelio gracia. Y de evangelio gracia, nosotros ¿qué podemos decir como inciso A? Bueno, vamos a hablar de la vida eterna. Entonces quiere decir que gracia tiene sinónimos y uno de los sinónimos es la vida eterna. Cuando hablamos de que voy a presentar la gracia, voy a hablar de la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo. Y la vida eterna también es el reino de Dios. La vida eterna es un regalo y la vida eterna es el reino de Dios. Por eso está ahí entre paréntesis. Las demás religiones del mundo enseñan que el hombre
tiene que ganar el favor de Dios por medio de sus obras para ser digno de llegar al reino de Dios. Es decir, hay otras denominaciones donde dicen, no, aquí, para que tú ganes el favor de Dios, entonces tienes que ganarte el favor de Dios, de ser digno para que entres al reino de Dios. Pero nuestra iglesia, la iglesia de Dios, proclama que el favor de Dios y la entrada al reino pueden ser obtenidos solo como un regalo gratuito. Tenemos que hablar de gratuidad. Tenemos que hablar de gracia. Y la gracia es un regalo. Entonces, aquí tenemos muy importante que decir. Esto no una vez, sino muchas veces, y lo vamos a decir en distintas formas. El reino de Dios es un regalo. La vida eterna es un regalo de Dios para quien lo recibe. Usted no puede ganar el camino hacia el reino de Dios. Usted no se lo gana. Y la Biblia hace referencia a esta verdad en Romanos 6:23. Y Romanos 6:23 vamos a dividirle el texto en dos partes. La primera parte es inciso A y la segunda parte es inciso B. Nosotros no vamos a hablar de la primera parte que es inciso A, porque la paga del pecado es muerte. No vamos a hablar. Esa parte no nos conviene ahorita decirla. Yo sí me tengo que saber todo el texto. La segunda parte es, más la dádiva de Dios, más la dádiva, el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si me comprenda. No sé si me está entendiendo con respecto a que los textos nosotros nos hemos de saber completos. Pero a la hora de presentar el evangelio, el texto de Romanos 6:23 no se lo voy a dar para que abro la Biblia y aquí, sí voy a abrir la Biblia en Romanos 6:23, pero no le voy a leer todo el texto. Yo le voy a leer la parte que nos interesa. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios. Muy bien. No podemos hacer nada para ganarlo, ni lo merecemos. Así que, primer punto, inciso A, la vida eterna es un regalo. Inciso B, no me lo gano, no lo merezco. Así rápido. No me la gano y no la merezco. La gracia de Dios no me la gano y no la merezco. No podemos hacer nada para ganarla, ni tampoco podemos hacer nada para merecerla. Pero ¿qué pasa? Que nosotros desde infantes, desde niños, así nos programaron nuestros padres para trabajar, para conseguirlo todo. Mi papá me decía, mira, hijo, si me traes buenas calificaciones, te compro tu balón de fútbol. Y entonces yo le echaba ganas y yo tenía mejor que porque yo quería ese balón. Hijo, si termina la secundaria y te entregan tu certificado de estudios para que pases a la preparatoria o al bachillerato, o como dicen en Estados Unidos, al high school, te compro tu bicicleta. No, pues yo quería mi bicicleta, entonces estábamos programados. Ahora, cuando usted entra a un trabajo, usted concursa en el trabajo. Busca ser el más puntual, no faltar, el de quedarse más horas. ¿Por qué? Porque usted quiere obtener premios de puntualidad, puede más salarios, subir de puesto. Y yo dije, no, pues yo no voy a ser solamente médico así. Cuando entré a una gran corporación, yo no voy a ser, no, yo quiero ser director médico, tener médicos a mi cargo, quiero ganar más. Para ganar más, entonces uno está programado para conseguirlo todo, desde calificaciones, premios, salarios. Y así pensamos que así se trata con Dios, la vida eterna. Pensamos, híjole, es que si no voy a todos los cultos, es que si no hago esto, que pensamos que estamos echándole créditos aquí para ver si la ganamos. E incluso, ay, no voy a fallar en esto porque puede ser que no me gane la vida eterna. Error, porque entonces deja de ser gracia. Y entonces tenemos nosotros que
buscar el Proverbios capítulo 14. Abran sus Biblias. Y hacemos comparación entre el camino de Dios y el camino del hombre. Y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Parece que al hombre le parece que un camino derecho, pero al fin es camino de muerte. Así que el camino del hombre, desde su nacimiento, el hombre está programado para ganarlo todo, calificaciones, recompensas, sueldos, etc. Y el camino de Dios, por gracia, recibimos lo que no merezco. Por gracia recibimos lo que no merecemos. Y entonces nos parece que esto como que está demasiado fácil. No, es que algo muy importante que hay que decir, que aunque es por gracia, no quiere decir que la gracia es barata, ¿eh? La gracia no es barata. A Dios le costó mucho. A Dios le costó mucho la muerte de su hijo. No estamos malbaratando. La gracia no es barata. Pero la escritura dice con respecto a la gracia, y nos vamos a la carta de los Efesios, capítulo 2, abran sus Biblias, es un texto bien conocido, verso 8 y verso 9. Efesios 2, 8. Y la pregunta aquí, ¿por qué somos salvos? Hermanos, ¿por qué somos salvos? El texto dice, verso 8, porque por gracia sois salvos. Por gracia. Ahora, ¿qué hizo usted para ser salvo? ¿Qué hizo? Nada. Lo hizo Dios. Mandó a su hijo a morir por nosotros. Por gracia sois salvos. ¿Y por medio de qué somos salvos? El mismo texto nos va a decir, por medio de la fe. Por medio de la fe. De poner nuestra confianza solo en Jesucristo. Y ni la fe es de usted. Y ni la fe es de nosotros, dice el texto. Y esto ni siquiera es de vosotros. Pues todo esto es un don, es un regalo, es don de Dios. Es un regalo. Y termina diciendo el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. La gracia, entonces, no es por obras. La escritura, entonces, hace referencia a esta verdad. El aire que respiramos, está dado por gracia. Nuestra inteligencia, la vida misma. Dios nos da la vida, Él también la recoge. Ahora, cuanto más la vida eterna es por gracia. Y entonces aquí podemos ilustrar este punto con la ilustración, el regalo de un amigo. Y yo le pregunto, oiga, don José, ¿alguna vez usted ha recibido un regalo? Sí, en mi cumpleaños o cuando me casé, nos dieron regalos de bodas. O incluso cuando me gradué. Fíjese que yo hice mi universidad, soy ingeniero y en mi graduación me regalaron un anillo. Es decir, todas las personas en algún momento de su vida han recibido un regalo. Le dije, oiga, fíjese que un día, le pongo el ejemplo, mis hijos dijeron a mi papá, vamos a cooperarnos todos y vamos a regalarle un iPad para que él cuando vaya a predicar tenga ahí su iPad, tenga ahí su tablet. Y mis hijos se cooperaron. Y cuando me compraron mi iPad, muy caro, por cierto. Entonces yo no dije, a ver, mi cartera, porque voy a decirles, ¿y como cuánto les costó? Porque si yo les pago lo que me dan, entonces deja de ser regalo. Uno lo recibe y nada más lo recibe. El regalo uno no lo recibe. No le dice, oye, es que eso está muy caro y como cuánto te costó. No, es como un regalo. Y entonces esta ilustración le va a demostrar que ningún esfuerzo humano puede ganar el regalo de la vida eterna. Ningún esfuerzo humano. Cuando Dios nos regala la vida eterna, nada que usted haga
sirve. Usted guarde los mandamientos, pero no para que se salve. Usted guarda los mandamientos por amor a Dios. Pero ningún mandamiento nos salva, ¿eh? Ningún mandamiento nos salva. Los mandamientos nos ayudan a vivir una vida de santidad, pero el regalo de la vida eterna es eso, es gratis, es un regalo. Es un regalo. Después vamos a ver dónde quedan los mandamientos. Pero la frase de transición de gracia a hombre es la siguiente. Esto, doña Manuelita, don Manuel, esto lo podemos ver más claro cuando vemos lo que la Biblia dice sobre el ser humano, sobre el hombre. Y pasamos de gracia a hombre con una transición. Estas las transiciones hay que aprenderlas de memoria. Esto lo podemos ver más claro cuando veamos lo que la Biblia dice sobre el hombre. Y entonces vamos a hablar que el hombre, número uno, o inciso A, es pecador. Es pecador. La mayoría de las personas, fíjese usted, saben que son pecadores, la mayoría, pero no se dan cuenta de la seriedad del problema de sus pecados. Viven con sus pecados, desarrollan sus pecados, viven una vida pecaminosa, pero no le dan mucha importancia al problema de sus pecados. Ahora, ¿cómo puedo decirle a la persona que es pecadora sin que se ofenda? ¿Cómo puedo decirle? Y entonces yo voy a asumir que también soy pecador y le voy a decir de manera afirmativa el principio general. Todos hemos pecado. Y entonces cito Romanos 3:23. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nos vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Por favor, las citas es bien importante que las tengamos presentes y que podamos nosotros incluso memorizar esas partes importantes de Romanos 3:23. Están ahí en Romanos 3:23 y dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos. Y ahí nos incluimos nosotros. De esa manera, a la persona le estamos diciendo que es pecadora sin que se ofenda, sin que le estemos causando una ofensa, porque también nosotros asumimos que somos pecadores. Para ello, las personas no saben qué es el pecado, pero la Biblia tiene una buena definición del pecado. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, habla acerca de lo que es la transgresión de la ley. Y dice la palabra aquí, por favor, vayan a primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y dice de esta manera, infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces yo aquí en esta parte hago primero una ilustración para definirle lo que es pecado. Y le digo, don Juanito, don Juan, oiga, ¿usted maneja? Sí, manejo, ahí está mi carro, ahí está mi auto, ahí está mi automóvil. Oiga, don Juan, ¿y tiene licencia de manejo? Ay, sí, pero fíjese que la tengo vencida. Oiga, y así con licencia vencida, ¿maneja usted? Y sí, pero no me han agarrado, dice, no me han agarrado. Manejo con licencia vencida, pero no me ha agarrado tránsito, no me ha agarrado la autoridad. Y le digo, oiga, don Juanito, ¿y si lo agarran? Es decir, si usted se pasa una luz roja en un semáforo, dice, no, pues me van a tener que parar y me van a dar una infracción. Muy bien. ¿Usted sabe que hay una ley de tránsito? Sí, sí sé que hay una ley de tránsito. ¿Usted sabe que tiene que aprenderse los señalamientos? ¿Sabe el código de colores? ¿Sabe lo que significa rojo, amarillo, verde, azul? El código de colores que es a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Sabe que rojo es alto, amarillo es preventivo, verde siga? ¿Y qué pasa con hay una luz roja? Y se pasa el semáforo.
No, pues usted cometió un pecado a la ley de tránsito, porque pecado es transgresión de la ley. Eso significa pecado. Es transgresión de la ley. En este caso, cuando ocupamos la palabra de Dios, hay una ley de Dios. Y entonces le hablamos de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Recuerden que los 10 mandamientos van a servirnos para ilustrarles el pecado. Y yo lo hago así de una manera muy sencilla. Si ustedes quieren aprenderlo, yo así lo hago. Le digo, oiga, desde que usted nació hasta el día de hoy, ¿ha mentido alguna vez? Pero yo luego les pongo ahí, aquí en un papelito, ponga su nombre. No, pues me llamo María Elena. Ok, María. Y abajo de María Elena póngale soy, 2 puntos. Lo que voy a hacer es convicción de pecado, pero a través de los 10 mandamientos. Porque quiero demostrarle que es pecador sin que se ofenda. Entonces le pongo soy y le digo mandamiento número 9 de la ley de Dios. Número 9. ¿Se saben los mandamientos? Si son católicos, se saben los mandamientos. Entonces le digo, mire, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mentirás, en otras palabras. ¿Usted alguna vez ha mentido? Y yo le digo, no me diga a mí. Si usted ha mentido desde que nació hasta ahorita, ponga usted allí en su hojita, soy mentiroso, soy mentiroso. Y usted no me lo tiene que enseñar a mí, usted póngala ahí. Y luego me voy al mandamiento número 8 de la ley de Dios. No hurtarás. Y le digo, y ya me dice, oiga, ya, como que ya está más fuerte eso. Sí, no, pero usted piense, no hurtarás, no robarás. Pero desde niño hasta ahorita no ha robado. Y yo les hago aquí de manera muy puntual, oiga, no se trajo un sacapuntas, un lápiz, un borrador de la escuela cuando era niño, que no era de usted. Y se empiezan a reír, sí, me traje algo que no era de otro compañero. Oiga, no sé, aquí es muy común que mandan a los niños a comprar las tortillas para comer. Y le digo, no se quedó con el cambio de las tortillas de su mamá. Y luego se le dibuja una risa en el rostro. Y digo, ya ves, se quedó haber quedado con las monedas, no dio el cambio completo a su mamá de las monedas. Y ya. Y así yo quisiera irme con los demás mandamientos, pero con 2 o 3 que le ponga yo de ejemplo, ellos dicen, no, pues sí, infringió usted la ley de Dios. Y entonces le demuestro, una señora me dijo allá en Irapuato, Guanajuato, ella que no era pecadora, pero cuando le hice este ejercicio de los 10 mandamientos, se le cayó toda aquella idea que tenía de que ella no era pecadora. Dice, oiga, sí robé, sí mentí. Le digo, oiga, doña Eugenia, y no que no había pecado. Y le estamos nosotros haciendo que todos hemos pecado. Pero vamos a usar la ilustración de los 3 pecados diarios. Y en esta ilustración refiérase a usted mismo, no al candidato. Y entonces, en esta ilustración le vamos diciendo a la persona acerca de que tenemos nosotros prácticamente 3 pecados diarios. Digo, cuando yo salgo a la calle y me voy al trabajo y por ahí veo a alguien que está con necesidad y paso de largo y no hago caso a ofrecerle un pan o a ofrecerle esto. Y yo hice un pecado de omisión. Pero de repente veo una mujer muy atractiva ahí y volteo a verla. Pues ya tengo algo aquí en el pensamiento. Y luego, así durante el día, por allá veo y me venden un CD de música pirata y lo compro. Pues estoy comprando algo que se sustrajo de un original y estoy comprando algo pirata. Y entonces ya entré yo al robo, hice pecado de omisión, hice pecado de acción, cuando menos 3 pecados diarios. Y entonces, bajo esta ilustración, nosotros multiplicamos acerca de los pecados durante el día. 3.
por 7 que tiene la semana, 21. Por 4 semanas que tiene el mes, entonces estamos ahí hablando de 84. De 12 meses que tiene el año, y estamos hablando de 1000 y tantos pecados. Lo cerramos en 1000. Que le decimos, oiga, don Juanito, ¿y cuántos años tiene usted? No, pues tengo 55. Imagínese que usted pecara diario 1000. Digo, al año 1000, usted tendría 50,000 pecados. Ah, pero si usted tiene, Ricardo, si usted tiene 30 años, entonces usted tiene 30,000 pecados. Y esta ilustración la hago referencia a mí mismo. Ah, pues que yo tengo tantos años y por los 3 pecados diarios, en un año tengo más de 1000. Pero voy a cerrar en 1000, en números cerrados, 1000. Y 1000 lo multiplico por año. Entonces estamos hablando de que yo tengo tantos miles de pecados. De esa manera, si nosotros tuviéramos 3 pecados diarios, fíjese cuántos tendríamos en lista delante de nuestro Dios. Y le tenemos que decir, mire, no puede salvarse a sí mismo. Y vamos nosotros al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 48. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48, habla acerca de nuestro Padre Dios. Y dice el versículo, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿sabe qué? Dios es perfecto y quiere que nosotros seamos perfectos. Pero si nosotros pecamos todos los días y hacemos 3 pecados diarios y acumulamos 1000 al año y vivimos tantos años, entonces son tantos pecados. Pero vamos a suponer que usted casi no peca. Vamos a suponer. Y entonces voy a poner la ilustración del huevo podrido. Y le voy a decir, fíjese que en la casa somos 6 en casa. Y cada uno se come 2 huevitos. Entonces yo multiplico 2 por 6, 12 huevitos que voy a hacer en omelette. Voy a hacer el omelette, 6 huevitos, y lo voy a hacer con queso panela, o con queso gratinado, gouda, el queso. Voy a ponerle ahí y voy a hacer el omelette. ¿Qué pasaría, doña Elizabeth, si de esos 12 huevitos solamente 11 están buenos y 1 está podrido? Y usted va a hacer ese omelette para tantas personas. Yo le pregunto, ¿usted con un huevo podrido haría el omelette? No, hombre, ¿qué le pasa? Un solo huevo podrido me va a echar a perder todo el omelette. Y entonces, de esa manera, le damos la ilustración, que un solo pecado, echa a perder toda la vida. Y establecemos que la norma de Dios es la perfección. Y aquí estamos ilustrando que un pequeño pecado contamina toda la vida. Y concluimos que todos hemos fallado a las normas de Dios, a los mandamientos de Dios, y por lo tanto somos inaceptables delante de Él. Y entonces tiene que usted hacerle estas preguntas al entrevistado, a que le está compartiendo el evangelio. ¿Entiende usted ahora por qué es imposible llegar al reino por las buenas obras? Porque no tenemos obras buenas. Somos pecadores. Cometemos pecados todos los días. Imagínense, tres diarios. Durante un año, ¿cuántos? Miles. Así que nosotros no vamos a continuar al siguiente punto sin que la persona haya entendido acerca de que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Y la frase de transición para pasar al punto número 2, recuerden que vimos gracia y ahorita vimos hombre. La gracia no me la gano y no me la merezco. El del hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Y la frase de transición para pasar al punto de Dios, Dios el Padre, para entender esto necesitamos considerar lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios en sí mismo en la Biblia? Muy bien, antes que pasemos al receso de tiempo, antes que vayan al mate, al té o al café, vamos a la guía de estudio. ¿Ya están todos en la guía de estudio?
Vayan a la guía de estudio. Vamos a contestar falso o verdadero. Recuerden que falso o verdadero, verdadero el dedo hacia arriba, falso el dedo hacia abajo. ¿Estamos listos? Pregunta 1. La mayoría de la gente sabe el significado de la gracia. ¿Falso o verdadero? Muy bien, falso. La mayoría no, porque cuando éramos católicos nos decían, si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal te vas al infierno. Y entonces se cree que portándose bien obtenemos la gracia y portándonos mal no obtenemos la gracia. Pero la gracia es un regalo. No se gana y no se merece. Punto número 2. Todas las religiones del mundo, excepto el evangelio del reino de Dios, que es lo que predicamos, enseñan que el hombre debe ganarse el favor de Dios por medio de las buenas obras. ¿Falso o verdadero? Muy bien, verdadero. La mayoría de las religiones del mundo, excepto los que predicamos el reino de Dios, decimos que no se gana ni se merece. Pregunta 3. La mayoría de la gente sabe que el cielo, en otras palabras, el reino es un regalo. ¿Falso o verdadero? Muy bien, falso, falso. La mayoría no sabe eso. Número 5. La ilustración de los 3 pecados al día demuestra que con un solo pecado nos descalificamos para entrar al reino de Dios. ¿Falso o verdadero? Le faltó una pregunta, pastor. La anterior, la 4. Ah, perfecto, tienes razón. La 4. La mayoría de la gente sabe que el hombre es pecador. ¿Falso o verdadero? La mayoría de la gente, sí es verdadero, la mayoría de la gente sabe que es pecador. No está consciente, pero sí sabe que es pecador. Número 5. La ilustración de los 3 pecados al día demuestra que con un solo pecado nos descalificamos para entrar al reino de Dios. ¿Falso o verdadero? Vean, observen. Cuando pusimos la ilustración de los 3 pecados diarios, no fue para descalificarnos. No fue para descalificarnos para entrar al reino de Dios. Vean la pregunta, es capciosa. La ilustración de los 3 pecados al día demuestra que con un solo pecado nos descalificamos para entrar al reino de Dios. ¿Se acuerdan que esa fue la ilustración del huevo podrido? La del huevo podrido es que con un solo huevo echamos a perder todo un omelette. Pero no estamos hablando de la ilustración del huevo podrido, estamos hablando de la ilustración de los 3 pecados diarios. ¿Se acuerdan para qué utilizamos la ilustración de los 3 pecados diarios? Repito, la ilustración de los 3 pecados diarios demuestra que con un solo pecado nos descalificamos para entrar al reino de Dios. ¿Falso o verdadero? Falso. Porque ahí sería la ilustración del huevo podrido, no de la de los 3 pecados. ¿Sí? No quiero que queden dudas. Vamos bien. Pregunta número 6. La mayoría de la gente sabe que el hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Falso o verdadero? La mayoría de la gente sabe que el hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Falso o verdadero? No. Se imagina que la mayoría de la gente sabe que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Buscarían la gracia. Pero la mayoría de la gente sabe que el hombre haciendo obras cree que se va a salvar. No sé si me captan la idea. Por eso es falso, es falso. 7 y último. Al final del punto sobre el hombre, es bueno mostrar al candidato que en lo que él está confiando es incorrecto para entrar al reino de Dios. ¿Falso o verdadero?
Ahora sí contesten, falso o verdadero. Quiero ver sus manos. Muy bien, verdadero. Es correcto, verdadero. Porque al final, sobre el punto del hombre, nosotros queremos mostrarle al candidato que si él está confiando en las buenas obras, es incorrecto. Porque con las buenas obras que él haga no va a entrar al reino de Dios. Al reino de Dios entra por medio de la gracia. No se gana, no se merece. Tenemos un receso, 10 minutos.